Viramontes Cárdenas Edgar. Presente, secretaria. Correa Valdés José Guadalupe. Presente. Trujillo Mesa María Isabel. Presente. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Presente, secretaria. Perales Gándara Armando. López Murillo Emalicet. Presente, secretaria. Presente. Martínez Flores Pedro. Presente. Rayas Ochoa María Navidad. Presente. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Presente. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Presente. Presente, secretaria. Hernández Perea María Delmira. Presente. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Presente. Rodríguez Márquez Susana. Presente, diputada secretaria. Muñoz González Roxana del Refugio. Presente. Padilla Estrada Jesús. Presente. Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Presente. Le informo, diputada presidenta, que hay quórum legal para continuar con la sesión. Muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal… Diputada presidenta, para inasistencia a registrar. Con gusto, diputado Perales. Habiendo quórum legal, se reanuda la sesión ordinaria del pasado día martes 19 de marzo del presente año, misma que se suspendió por desintegración del quórum legal, reanudándose el día de hoy, jueves 21 de marzo del mismo año, siendo las 13:31. Esta presidencia le recuerda a la Asamblea que habíamos concluido el proceso legislativo del último punto de acuerdo agendado en este orden del día. En consecuencia, continuamos con el orden del día, por lo que solicito a la segunda secretaria de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para que la legislatura autorice al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ISTESAC, a desincorporar un polígono de su propiedad. En el punto de acuerdo que nos quedamos en la sesión pasada, que antes de que se mandara a receso, no se votó, pero quiero solicitarle a esta mesa directiva que se vuelva a someter el punto para ver si es de urgente u obvia resolución. Esto porque habíamos presentes 19 diputados y el artículo 105 dice que son las 2/3 partes de los presentes. Votamos a favor 10 y votamos en contra 9. Por ende eran 13 los diputados que debió haber sido la segunda 2/3 partes de la votación. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, señor diputado. Ese punto ha sido agotado. Lo que usted quiera expresar lo puede expresar en asuntos generales. Continuamos con el orden del día. No se votó, diputada. Se votó, diputado, y está registrado. Solicito a la segunda secretaria… Declaró receso, diputada. Declaré receso al terminar el punto. Está en grabado y está en audio. Solicito a la segunda secretaria de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto para que la legislatura autorice al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ISTESAC, a desincorporar un polígono de su propiedad para su posterior enajenación, de conformidad con las bases generales de enajenación de inmuebles de su propiedad, remitida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Sí es tan amable, diputada secretaria. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta, y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice a dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas. En ejercicio de las facultades que me confiere los artículos 60, fracción segunda, 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 48, 49, 50, fracción segunda, 52, 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, artículos 93, 94 y 96, fracción segunda del reglamento de la citada ley,
así como artículos 27 y 29 de la Ley de Patrimonio del Estado y Municipio de Zacatecas, presento a su consideración la presente iniciativa de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Atendiendo a la solicitud que realiza el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado con motivo de su intención de desincorporación de los bienes inmuebles de su patrimonio a fin de abonar al fortalecimiento del fondo de pensiones y obtener liquidez para agotar la demanda de préstamos por parte de los trabajadores derechohabientes de este ente público, que por las razones esgrimidas, el presidente de la Junta Directiva del ISTESAC sometió a consideración de la Junta Directiva en sesión extraordinaria 32/2019 mediante consenso interno y de conformidad con lo establecido por los artículos 27, fracción séptima, 28, fracción tercera y 33, fracción primera de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, emitió el acuerdo 683/32/2019/JDI, aprobado por unanimidad en fecha 17 de enero del año 2019, en lo que se aprobó iniciar con la gestión legal y administrativa para solicitar la desincorporación y posterior enajenación del bien inmueble ubicado en la calzada Héroes de Chapultepec, sin número, al poniente de la colonia Luis Donaldo Colosio de la División Urbana de la ciudad de Zacatecas, con una superficie de 106.977.18 metros cuadrados. Derivado de este análisis y de las recomendaciones emitidas en los estudios actuariales solicitados por el ISTESAC, los integrantes de la Junta Directiva han coincidido anteriormente con la desincorporación de bienes inmuebles sin uso productivo, que forman parte de la reserva patrimonial para su enajenación y conservación en dinero líquido que permita robustecer el fondo de pensiones y asumir el compromiso institucional y responder favorablemente ante la demanda social de pensiones y préstamos y la factibilidad de ello, con la venta de los bienes inmuebles para el beneficio de los trabajadores derechohabientes. Por lo anterior expuesto, y con fundamento legal o en lo establecido en los artículos 82, fracción 19 y 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 1, 3, 42, fracción 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 38 de la Ley de Entidades Públicas Paraestatales, 1, 2, 27, 28, 29 y 33 de la Ley del Patrimonio del Estado de Zacatecas, 48, 49, 50, fracción segunda, 52, 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, artículos 93, 94 y 96, fracción segunda del reglamento de la citada ley, presento a la consideración de esta honorable 63ª legislatura del Estado lo siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto para que la legislatura autorice al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ISTESAC, desincorporar un polígono de su propiedad para su posterior enajenación de conformidad a sus bases generales de enajenación de inmuebles de su propiedad. Primero, se autorice al ISTESAC desincorporar de su patrimonio un polígono con superficie de 106.977.18 metros cuadrados, ubicado en la calzada Héroes de Chapultepec, sin número, al poniente de la colonia Luis Donaldo Colosio, de la División Urbana de la ciudad de Zacatecas, cuyas características se encuentran descritas en cuerpo de la presente iniciativa para su posterior enajenación de conformidad a sus bases generales para enajenación de inmuebles de su propiedad publicadas en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado del 11 de julio del 2018. Segundo, el producto que se obtenga por la enajenación del predio, materia del presente decreto, será el fortalecimiento del Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas, ISTESAC. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado. Atentamente, el gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, diputada secretaria. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto Diputada y Cuenta Presidenta, Pública. Nada más le Dígame. pido la palabra para manifestarme en contra de la iniciativa. ¿Se va a manifestar, diputada? Sí. No a lugar, es lectura, lo puede hacer en asuntos generales. Sí hay asuntos generales, por supuesto que sí hay. La anoto en el tema. Entonces, ¿no puedo ahorita? Sí, son lecturas todas, se puede manifestar en asuntos Entonces generales. tenía que ser hasta asuntos generales, no ahorita en… Adelante, adelante. Hágalo, adelante. Bueno. Con su permiso. Adelante. Presidenta. Este es comienzo de un gran atraco a la población de Zacatecas, uno más en la lista de estos gobiernos del PRI. Desincorporar es malbaratar un bien inmueble para suplir malos manejos, derroche y opacidad. En Morena no estamos en contra de los trabajadores, ni del ISTESAC, ni del COBAES. Por el contrario, nos preocupa la responsabilidad con la que se han tomado las decisiones en dichos institutos. Antes de vender, insistimos, es necesario transparentar, auditar y fiscalizar los manejos que se han hecho, por lo menos de 2 décadas, y si hay responsables que se proceda no solo administrativa, sino penalmente. Nosotros no avalamos esta iniciativa porque ello es el primer paso para más atropellos. ¿Qué va a pasar cuando se vendan los bienes del ISTESAC y no alcance para pagar la deuda? Luego, ¿qué viene? Aumentar la edad y los años para que puedan jubilarse y recibir sus pensiones los trabajadores. Hacemos un atento llamado a la ciudadanía y a la opinión pública para que estén atentos y, si es necesario, nos movilicemos para evitar un atropello más. Al gobierno de la entidad, desde aquí, le hacemos un enérgico llamado a la prudencia. Hay otras alternativas: combate a la corrupción, a la impunidad, austeridad republicana y racionalidad del gasto, bajar salarios de la alta burocracia y terminar con los privilegios, por mencionar algunos, antes de intentar acabar con el patrimonio de instituciones que cumplen con un noble fin social. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Gracias. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado la desincorporación de un premio de su patrimonio para su posterior enajenación en favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, COBAES, y el mismo sea posteriormente entregado en dación en pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ISTESAC. Sí está en la Diputada, ley. para que registre mi asistencia, José Dolores Hernández. Con gusto, diputado Dolores Hernández. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 95 de nuestro reglamento general, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen o síntesis de la iniciativa respectiva, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Adelante, diputada, con el resumen. Gracias. Licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción segunda, 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 48, 49, 50, fracción segunda, 52, 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, artículo 93, 94 y 96, fracción segunda del reglamento de la citada ley, así como artículos 27 y 29 de la Ley de Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas, presento a su consideración la presente iniciativa de conformidad con los siguientes antecedentes. A través del comunicado DG/381/2018, en fecha 17 de diciembre del año 2018, el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, COBAES, se dirige al titular del Ejecutivo del Estado a efecto de solicitar apoyo ante las dificultades financieras por las que atraviesa ese colegio, señalando que desde el año 2011 se ha visto imposibilitado para realizar el pago de las cuotas y aportaciones al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTESAC, solicitando el apoyo del Gobierno del Estado para rescatar a la institución que representa del adeudo que mantiene con el referido instituto. Este Gobierno del Estado, consciente de la condición del COBAES en relación a la imposibilidad de liquidar el adeudo que mantiene con el ISTESAC por concepto de cuotas de sus trabajadores, situación que a su vez repercute en la condición del propio instituto respecto de la falta de liquidez en que se encuentra y la dificultad que le implica cumplir con el pago de pensiones de los trabajadores jubilados, así como en la atención en el otorgamiento de préstamos para los trabajadores en general, tal y como reiteradamente lo ha manifestado el propio ISTESAC. Atento a lo anterior, la Junta Directiva del ISTESAC, mediante acuerdo número 682/032/219, JDI ha determinado que con la entrega del inmueble que el COBAES lleve a cabo en favor del ISTESAC se tendrá por cubierto el adeudo que por cuotas, aportaciones y accesorios tiene el COBAES y las cuales ascienden a un monto de 503.726.380 pesos 73 centavos moneda nacional. De igual forma, y en aras de una efectiva transparencia y legalidad en el manejo de los recursos que se obtengan por la enajenación que realizará el ISTESAC del inmueble que recibirá en dación en pago por parte del COBAES, así como de las demás enajenaciones de inmuebles de su patrimonio, el Instituto propone que al Comité Observador que se considera en las bases de carácter general para la enajenación de los bienes inmuebles, propiedad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, publicadas en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado el 11 de julio del 2018, se integren además con sus titulares o en su caso una representación de las instancias siguientes: la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto Zacatecano de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la Comisión Legislativa de Presupuesto de la Legislatura del Estado. En razón de todo lo anterior, manifiesto y con fundamento en los artículos 60, fracción segunda, 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, por este conducto atentamente, me dirijo a esta soberanía popular para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se autorice al Gobierno del Estado la desincorporación de un predio de su patrimonio para su posterior enajenación en favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas y el mismo sea posteriormente entregado en dación en pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Primero, se autorice al Gobierno del Estado desincorporar de su patrimonio un polígono de 80.950.549 metros cuadrados ubicados en la esquina que conforma la lateral de la calzada Héroes de Chapultepec y la calle Circuito Cerrado del Gato de Ciudad Administrativa, terreno que se desmembró de una superficie mayor ubicada en el punto conocido como La Escondida, en esta ciudad de Zacatecas, para su posterior enajenación en la modalidad de donación a favor del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, COBAES, y cuyas características del predio se encuentran descritas en el cuerpo de la presente iniciativa. Segundo, el proyecto destino del predio que el Gobierno del Estado donará en favor del COBAES será para que el colegio lo entregue en dación en pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ISTESAC, a fin de cubrir el adeudo que por concepto de cuotas, aportaciones y accesorios tiene con este instituto. Tercero,
Una vez autorizada la enajenación en favor del COBAES, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado realizará el traslado del dominio correspondiente y vigilará que se cumpla con el destino de la dación en pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, el gobernador del Estado de Zacatecas, licenciado Alejandro Tello Cristerna. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Continuando con el orden del día, antes de ello, si es tan amable, primera secretaria, justificar la ausencia del diputado José Juan Mendoza Maldonado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el capítulo tercero denominado lenocinio del título sexto, así como su artículo 187 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada María Navidad de Jesús Rayas Ochoa, autora de la misma. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe diputada Ma Navidad de Jesús Rayas Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la honorable 63ª Legislatura del Estado en Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera y 98, fracción segunda de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Soberana la presente iniciativa con proyecto de decreto y que al tenor dice: exposición de motivos. En nuestro Estado comete el delito del lenocinio según el artículo 187 del Código Penal, quien habitual o reiteradamente obtenga una ventaja económica u otro beneficio procedente de los servicios sexuales de una persona mayor de edad. A quien cometa este delito se le aplicará prisión de 3 a 5 años y de 20 a 70 cuotas. El lenocinio es un delito que se actualiza cuando cualquier persona explote el cuerpo de otra mayor de edad por medio del comercio carnal, o bien induzca a una persona para que con otra comercie sexualmente con su cuerpo. Coloquialmente se puede decir que comete este delito quien regentea a una persona para que se prostituya. Conducta que a la par del Código Penal también se encuentra prohibida por la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en su artículo 13, que a la letra dice: será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días multa al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada. Con el fin de evitar falsas jurídicas distorsionadas que hacen endeble e ineficaz la aplicación de la justicia penal, propongo derogar el capítulo tercero del título sexto denominado lenocinio y su artículo 187. Y con ello aplicar lo establecido en la Ley General arriba mencionada, ya que por tratarse de una ley general es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto, entre otros, establecer los tipos penales en materia de trata de personas cuyo antecedente es el lenocinio. Lo anterior, debido a que las características de las conductas de los delitos de trata de personas y lenocinio son similares, pero en la pena y en la multa es donde tenemos el problema, ya que el lenocinio se castiga con prisión de 3 a 5 años y multa de 20 a 70 cuotas, y el delito de trata de personas se castiga con pena de 15 a 30 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días multa. En consecuencia, el delincuente solicita en su defensa
no ser juzgado por trata de personas, sino por lenocinio, con el fin de recibir sanciones privativas de libertad más leves, invocando el principio pro homine, criterio interpretativo que establece que toda autoridad debe aplicar la norma a la interpretación más favorable a la persona en derecho penal, librando en poco tiempo cumplir con su condena. Al dictaminar en positivo esta iniciativa de reforma, estamos empatando nuestra legislación a los principios establecidos en el Protocolo de Palermo, documento ratificado por México el 25 de diciembre del año 2003. Es el protocolo internacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En nuestro país existen aproximadamente 500,000 personas que son explotadas en la prostitución, de las cuales el 90% son mujeres y niñas. El 80% de ellas no nació en el lugar donde son explotadas, sino que fueron engañadas, obligadas y trasladadas de los lugares más marginados del país para ser prostituidas. Casi la totalidad de las mujeres que se dedican a esta actividad son explotadas por proxenetas o lenones, y 78% de ellas son analfabetas y con primaria incompleta. El 75% de ellas se inició en la prostitución cuando aún eran menores de edad. De tal situación se concluye que México se está convirtiendo en un centro de acopio y distribución, principalmente a Estados Unidos, donde se encuentra la mayor demanda del continente. En el territorio nacional, la pobreza, la ignorancia y la cultura denigrante en contra de la mujer son los principales agentes generadores de la prostitución. Dichos elementos abundan en muchas regiones de nuestro país y provocan que el fenómeno de la trata de niñas y mujeres, principalmente con fines de explotación sexual, se incremente notablemente. Por lo anterior, y en el marco de la defensa de todas las mujeres, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se deroga el capítulo 3 denominado lenocinio del título 6, así como su artículo 187 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Capítulo 3, lenocinio derogado. Artículo 187 derogado. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Artículo 2. Se derogan las disposiciones que opongan al presente decreto. Atentamente, Navidad Reyes Ochoa. ¿Es cuánto? Diputada presidenta, para solicitarle a la diputada Navidad si me permite suscribirme a su punto. Sí, En los mismos términos. De igual manera, Navidad. muy bien, queda registradas las suscripciones. Gracias, señora diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a su comisión, precisamente de la que usted es presidenta, Comisión de Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual la honorable 63ª Legislatura del Estado decreta sesionar a petición de las y los diputados cuando se considere necesario, de acuerdo a la justificación del tema y los lugares emblemáticos de cada uno de los 18 distritos electorales del Estado de Zacatecas. La diputada promovente no se encuentra en el pleno. ¿No está cerca la diputada Alma Gloria? Le solicito a la segunda secretaria o a la primera secretaria sea tan amable de leer el documento. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Diputada Alma Gloria Dávila Luébano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera, 50, fracción primera y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. En los últimos tiempos, en todo el orbe, está cobrando fuerza diversos movimientos ciudadanos cuyo trasfondo común es lo que se denomina gobierno abierto. Se trata de un conjunto de iniciativas impulsadas desde distintas organizaciones civiles alrededor del mundo que pugnan por una transformación de la relación gobierno-sociedad. Lo anterior a través de mecanismos de participación ciudadana y de reformas institucionales que permitan una mayor transparencia en la gestión gubernamental, así como una efectiva rendición de cuentas. En los años recientes, los ciudadanos se han organizado y logrado que los poderes legislativos inicien una gradual apertura de sus actividades. Si bien es todavía un reto que se asuman plenamente los principios del Parlamento abierto, más allá de la firma del convenio o compromisos, la presión de la sociedad ha rendido frutos concretos en temas como el combate a la corrupción o a las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas. El Congreso de la Unión, así como legislaturas locales, han sido diseñadas para ser espacios institucionales de confrontación civilizada y también de deliberación, negociación y cooperación entre grupos con visiones distintas. Hoy, más que nunca, los poderes legislativos son relevantes para la vida pública. A pesar de ello, no es una novedad que los parlamentos y legislaturas de la época actual suelan estar asociados a calificativos negativos como desconfianza, pereza o corrupción. Si bien todavía hay legisladores y legisladoras que con su comportamiento abonan a la carga de desconfianza, también existen esfuerzos recientes para remontar este panorama. Un Congreso democrático, moderno, no solo debe representar la pluralidad y la diversidad de la sociedad, sino que debe ser transparente en todas las funciones que desempeña, responsable por todas sus acciones, eficaz para la atención de las demandas y, lo más importante, debe ser un espacio público dispuesto de forma permanente al escrutinio y la participación de la sociedad. Debe ser un foro accesible a la ciudadanía. El Parlamento abierto es un nuevo modelo de representación política, es un mecanismo alternativo y modelo de interacción entre los representantes y los representados. En esta nueva relación se busca que la Asamblea representativa abra de par en par las puertas de sus procedimientos internos a la participación de la sociedad, que sus decisiones sean transparentes y estén plenamente justificadas, que exista disposición y colaboración para que su desempeño sea sometido al escrutinio y la fiscalización, que emplee plataformas digitales para facilitar la interacción ciudadana en cada una de sus funciones y que adopten altos estándares de responsabilidad, ética e integridad en la actividad parlamentaria. Esta iniciativa tiene como finalidad que los ciudadanos se encuentren en el centro de las decisiones y por ello la importancia de estar cerca de las comunidades y conocer la problemática de las diferentes regiones de nuestra entidad, para escuchar de viva voz las necesidades y reclamos de la ciudadanía e incluir en nuestra agenda legislativa las propuestas de quienes viven día a día los problemas cotidianos. Dentro de mi convicción como representante popular, pretendo que Zacatecas sea punta de lanza en el país y logremos que las puertas de este poder legislativo se abran y dejen de ser un espacio exclusivo para aquellos privilegiados que han sido invitados por la generosidad de algún legislador u órgano parlamentario, donde los ciudadanos sean tratados como tales y no de manera clientelar o corporativa.
Afirmo convencida que el punto nodal de esta iniciativa es el explorar nuevas formas de representar a los ciudadanos y de restaurar la confianza en nuestras instituciones a través del contacto y la colaboración. No se trata de desplazar o de sustituir instituciones, sino de construir conjuntamente. Mi propuesta es que esta soberanía celebre sus sesiones cerca de la gente. Ello va a permitir que desde la sociedad se inicien los cambios en el funcionamiento y desempeño de las instituciones. Con esto podemos lograr que la ciudadanía ya no sea una figura decorativa o accesoria de la actividad parlamentaria. Hoy y en el futuro, esta llamada a adquirir centralidad y protagonismo de los procesos parlamentarios. La democracia de calidad se construye y se define día a día desde nuestras trincheras. Un factor determinante en la falta de reconocimiento ciudadano sobre el poder legislativo ha sido la opacidad en diversas instancias internas y la mala comunicación del trabajo real que realizan los diputados. Entendiendo la importancia de que la gente pueda acceder de manera sistemática a información sobre el quehacer parlamentario, el uso de los recursos existentes, conozca a sus representantes, identifique las propuestas y debates entre grupos parlamentarios, conozca las reformas que se realizan y el impacto que generan en su vida cotidiana, entre otros, se podrá modificar la percepción del ciudadano sobre el Congreso. Ante esto, mi propuesta es en esencial que la 63ª legislatura del Estado reafirme su compromiso con la transparencia, reconociendo y garantizando el derecho de los ciudadanos a conocer e involucrarse en el proceso de toma de decisiones que les afectan y a saber cómo se usa el dinero público asignado a esta representación popular. Los legisladores zacatecanos debemos regir nuestra conducta con base en los principios de integridad y honestidad. El Parlamento abierto es una oportunidad para interactuar con quienes representamos y trabajar conforme a sus demandas y necesidades. Es momento de acercar el Congreso a los ciudadanos y de innovar en la forma de informar y educar sobre nuestro trabajo, instrumentando programas como centros de visitas, camiones museos que recorran las comunidades, jornadas de puertas abiertas, testigos ciudadanos y parlamentos dirigidos a sectores específicos de población. Estamos ante la oportunidad de abrir el trabajo del Congreso a los ciudadanos, aumentar el nivel de confianza pública y el interés ciudadano por los procesos gubernamentales, fortalecer la educación cívica y combatir frontalmente la corrupción, lo cual además daría un resultado: la reestructuración de la credibilidad de los legisladores en el Estado. En conclusión, mi propuesta de realizar un ejercicio de parlamento abierto genera la posibilidad de poner en práctica modelos de democracia directa cuyo principal objetivo es construir legitimidad para las decisiones y acciones del gobierno. Se trata, en resumen, de una iniciativa de comunicación e interacción gubernamental con los actores representativos de la sociedad civil organizada. En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, la honorable 63ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas decreta sesionar a petición de las y los diputados cuando se considere necesario, de acuerdo a la justificación del tema y de los lugares emblemáticos de cada uno de los 18 distritos electorales del Estado de Zacatecas. Segundo, la honorable 63ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas iniciará sus sesiones de Parlamento abierto, celebrando sesión ordinaria el día 11 de abril del año en curso en la Casa Grande de la Comunidad de Tacualeche, Guadalupe, Zacatecas, una vez declarado recinto oficial del Poder Legislativo. Lo anterior con fundamento en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 79, fracción cuarta de su reglamento general. Tercero, gires e instrucciones a la Secretaría General de este Poder Legislativo para que calendarice el orden de las citadas sesiones ordinarias
de Parlamento abierto, previendo lo necesario para el adecuado desarrollo de las mismas. Cuarto, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Atentamente, diputada Alma Gloria Dávila Luébano. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Parlamento Abierto. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 18 y se adiciona a la fracción 19 del artículo 111 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, autora de la misma. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con su permiso, daré lectura a una síntesis, toda vez que la iniciativa entera ha sido ya publicada. Adelante, diputada. Gracias. Los principios 2, 3, 4, 7 y 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, surgida de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, brindan herramientas que permiten establecer la incorporación intrínseca de la sustentabilidad en el contexto del derecho humano a un medio ambiente sano. El derecho al ambiente sano es una disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución, catalogado en la tercera y cuarta generación de derechos humanos. Su propósito es conservar o preservar los recursos naturales, así como mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las personas en el presente y en el futuro, bajo normas de derecho público o privado regidas por principios de observancia y aplicación obligatoria como prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, sustentabilidad y congruencia. En nuestro ordenamiento jurídico nacional, dichos principios los encontramos establecidos y reconocidos en el artículo primero, primer párrafo, y en el artículo cuarto, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales reconocen respectivamente la jurisdicción en nuestro país de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano y el derecho humano a un medio ambiente sano, así como la obligación de garantizar su pleno ejercicio. Las mismas disposiciones las encontramos en los artículos 21 y 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Lo anterior conlleva incorporar un entendimiento central del concepto de sustentabilidad ecológica con trascendencia jurídica a fin de garantizar la utilización de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, en la inteligencia de que su importancia vital radica en evitar su deterioro como una condición necesaria para el disfrute de otros derechos fundamentales. Esto es así porque el derecho humano a un medio ambiente sano posee una doble dimensión, la primera denominada objetiva o ecologista y la segunda subjetiva o antropocéntrica. En la primera se protege a la naturaleza y al medio ambiente, no solamente por su utilidad para el ser humano, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. En la segunda es aquella conforme a la cual la protección del derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona y por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos a las personas como la salud, la vida o la integridad personal. Entonces es clara e ineludible la obligación del Estado de proteger dicha prerrogativa y disponer que sus agentes garanticen su respeto. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, creemos que el desarrollo económico y la preservación de los recursos naturales no tienen por qué estar peleados o marchar por sentidos distintos. En atención a estos postulados y a este compromiso, es que el día 4 de febrero del año en curso, representantes populares, grupos de la sociedad civil, academia e instituciones públicas conformamos el Consejo Zacatecano para la Protección del Ambiente. Este organismo tiene por objeto
impulsar el acuerdo de una agenda común para la entidad y las acciones conducentes para incidir en la concientización ciudadana y en un verdadero cuidado del ambiente. Pensamos que hasta el día de hoy no hay un trabajo coordinado por parte de las autoridades competentes e instituciones cuyas funciones están dirigidas al cuidado del medio ambiente, por lo que este organismo tiene, entre otros fines, crear la agenda ambiental que defina prioridades y el trabajo colectivo para lograr pasos importantes en la materia. Sin lugar a dudas, la instalación del mencionado consejo es un avance significativo para Zacatecas, pero no es suficiente. Es necesario reforzar y redoblar esfuerzos. De igual modo, es indispensable la instalación de dichos consejos en el ámbito municipal, pues son las instancias más cercanas y próximas a la población. Por eso, el día de hoy someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 18ª y se adiciona la fracción 19ª del artículo 111 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. El objetivo es que dentro de las facultades específicas de la Dirección de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad esté la atribución y obligación de conformar el Consejo Municipal de Protección del Ambiente, que será un órgano de consulta, opinión y coordinación con la ciudadanía, la sociedad civil organizada, las universidades y las instituciones públicas para promover la participación en el diseño de las acciones y políticas públicas de la materia e impulsar el acuerdo de una agenda común para el municipio en el cuidado y restauración del medio ambiente. En los artículos transitorios se señala que el presente decreto se deberá publicar en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas, que se derogan aquellas disposiciones de igual o menor rango que se opongan al decreto. Sus disposiciones estarán en vigor al día siguiente de su publicación. A partir de la entrada en vigor, los ayuntamientos tendrán 60 días hábiles para emitir las disposiciones reglamentarias donde se regule la estructura y se delimiten las funciones del Consejo Municipal de Protección al Ambiente, y a partir de la entrada en vigor del decreto, los ayuntamientos tendrán 120 días hábiles para conformar su Consejo Municipal de Protección al Ambiente. Compañeras y compañeros, sí es posible la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo, la disminución de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas sociales o culturales y la equidad social, así como la preservación de los sistemas físicos, biológicos, recursos naturales en sentido amplio, que sirven de soporte a la vida de los seres humanos. Hoy aquí damos un paso importante para la consecución de estos objetivos. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, señora diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Diputada presidenta, para que por favor registre mi asistencia, Alma Dávila. Con gusto, diputada Dávila. No llegó a leer su iniciativa. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma la fracción 10ª y se Diputada presidenta, ¿no fue turnada la iniciativa? Sí, claro que sí. Fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal. Nuevamente, continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma la fracción 10ª y se adiciona la fracción 11, ambas del artículo 321 del Código Penal del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma. Le pido, sea tan amable, a la segunda secretaria nos haga favor de leer el documento. Con su venida, presidenta. Adelante, diputada. El que suscribe, diputado José María González Nava, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción primera, 28, fracción primera, 49, 50, fracción primera y 52, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, fracción primera, 97 y 98 del Reglamento General,
Someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma la fracción 10ª y se adiciona la fracción 11ª, ambas del artículo 321 del Código Penal del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Después de la conquista y colonización al Nuevo Mundo por parte de la corona española, comenzó la construcción de templos y edificios destinados al culto religioso. Dentro de ellos comenzaban a depositarse pinturas, amuletos, figuras, etcétera, que hoy conocemos como el arte sacro, que es la denominación usada para producciones artísticas con fines de culto religioso y que son de las obras de arte de mayor valor en nuestro país, no solo por sus majestuosos diseños, sino por el valor histórico que guarda, así como la identidad de orígenes culturales que le dan a nuestro país. En la actualidad, el robo a templos, edificios destinados al culto religioso y propiamente de arte sacro es un fenómeno antisocial que ha crecido de forma exponencial, golpeando con gran fuerza a nuestro estado. Derivado que Zacatecas es uno de los estados de la República con gran número de templos e iglesias y en estas son gran variedad de arte sacro que data entre los siglos XVII y XIX. Para contrarrestarlo, estimamos que es imprescindible la participación y coordinación de diferentes autoridades y órganos, pero también, y de suma importancia, la emisión de disposiciones legales que abonen a prevenir la realización de dichas conductas. A fin de atender a la problemática del delito de robo, que en los últimos años ha crecido en estadísticas y azota a la mayoría de los municipios integrantes de nuestro estado, es importante hacer que quien cometa este delito pague por ello y de la manera proporcional del agravante derivado al apoderamiento que haga. Asimismo, que sea castigado por el abuso en el establecimiento al que se hace mención y donde se consume el delito. Cabe mencionar que el robo a iglesias y edificios destinados al culto religioso provocan pérdidas significativas en el aspecto económico a aquellos entes religiosos que son víctimas de estos actos, pero que dejan ganancias millonarias a los delincuentes, puesto que en su mayoría los objetos de arte sacro son vendidos y en la mayoría de los casos a coleccionistas, políticos e incluso narcotraficantes que son principales poseedores de imágenes y figuras religiosas a quien ellos rinden culto, siendo estos vendidos de forma clandestina y que los compradores a sabiendas de su ilícita procedencia. Datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva del fuero común al finalizar el 2018, el robo fue considerado delito de alto impacto. Derivado de esto, es importante considerar los gravámenes con los que se funda la comisión de este delito y propiamente tipificarlos para que estos sean castigados con una pena más considerable. Es importante señalar que en estos últimos años el Instituto Nacional de Antropología e Historia interpuso alrededor de 8 denuncias penales por robo a templos católicos y robo de arte sacro en el estado de Zacatecas. Y ninguna concluyó en condena derivado de no estar tipificada esta conducta, aunado a estas otras denuncias que no se interpusieron formalmente, puesto que se consideró no llevarían a ningún fin. El robo en templos y edificios destinados al culto religioso en el país ha aumentado un 600% en este siglo, lo que promedio significa que criminales roban arte sacro que se encuentra dentro de templos o edificios destinados al culto religioso en 26 de dichos establecimientos del país cada semana. Según estadísticas de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Arquidiócesis de la capital mexicana, es importante hacer mención que en México existen alrededor de 19,000 templos religiosos. Es importante considerar el impacto económico que esto representa, ya que entre 2001 y 2010 fueron robadas más de 400 obras de arte sacro de la época virreinal, las cuales oscilan con un precio de entre $35,000 a $150,000, datos que señala el Episcopado Mexicano. De estos robos a templos y edificios destinados al culto religioso se registran los estados donde la incidencia de este delito es mayor,
misma lista donde se ubica al estado de Zacatecas dentro de los primeros 10, acompañado de los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Morelos y Jalisco, que a su vez son los estados con mayor número de templos y poseedores de arte sacro. Como medida de prevención, algunas autoridades religiosas optaron por que se instalaran cámaras de videovigilancia en los centros religiosos a fin de inhibir y detectar a personas que pudieran cometer este delito. Pero dicha acción no tuvo resultados efectivos, ya que en algunos casos hasta estas mismas cámaras de grabación fueron robadas, puesto que los templos siempre están abiertos al público en general y con poca vigilancia. Para citar un ejemplo de las consecuencias económicas que trae este delito en nuestro estado, está el robo de un crucifijo policromado del siglo XIX, valuado cerca de los 200,000 pesos, sustraído el 9 de marzo del 2009 del Templo del Perpetuo Socorro. También el robo de la pintura de San Antonio de Padua, robada el 6 de octubre del 2011 de la Capilla del Niño, con un valor de 300,000 pesos. Y uno de los casos más sonados en nuestro estado en los últimos años fue el robo de la escultura de madera tallada conocida como el Divino Preso, sustraída el 22 de marzo del 2012 de la Capilla de Bracho. Derivado a esto, es fundamental la aplicación de este agravante en nuestro Código Penal, ya que iniciando los primeros días del mes de enero del 2019, ya se presentaban reportes de robo en iglesias del municipio de Jalpa, lo cual indica la evidente despreocupación de los delincuentes por ser castigados al cometer estos actos. En la ya presentada exposición de motivos, se establece con claridad que es necesario en ese marco procurar la legalidad y transparencia en el castigo a quien cometa este delito con los agravantes ya señalados. Asimismo, justificó la aprobación del mencionado cuerpo normativo en el hecho de que las denuncias ciudadanas y los índices delictivos registran un incremento sustancial en los delitos relacionados con el robo de arte sacro sustraídos del interior de templos y edificios destinados al culto religioso, ya que hay que considerar que el arte sacro no es propiedad de la Iglesia, sino de toda la comunidad zacatecana, como lo ha referido ya el obispo de nuestro estado, Sigifredo Noriega Barceló, y que es necesario legislar no solo en el ámbito penal, para quienes comercian con estos objetos, se abstengan para adquirirlos por su origen ilícito, porque, como ya lo hemos indicado, estas conductas antisociales representan pérdidas millonarias. En ese orden de ideas, se propone adicionar una fracción al artículo 321 del Código Sustantivo Penal con la finalidad de afianzar los tipos penales y proporcionar que los ministerios públicos y jueces cuenten con los instrumentos jurídicos idóneos para sancionar a quienes transgredan las normas estatales en la materia, para que se aumenten las cuotas y la punibilidad previstos para el tipo penal de robo. Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 63ª legislatura del Estado de Zacatecas la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima y se adiciona a la fracción 11ª, ambas del artículo 321 del Código Penal del Estado de Zacatecas. Único. Se reforma la fracción décima y se adiciona la fracción 11ª, ambas del artículo 321 del artículo penal del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 321. Se considerará calificado el delito de robo cuando, décima, el objeto del robo sean vales de papel o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica emitido por personas morales utilizados para intercambiar o canjear bienes y servicios. Y 11ª, cuando el objeto de apoderamiento considere arte sacro. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Zacatecas, Zacatecas, a la fecha de su presentación. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 103 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Emma Lisset López Murillo, autora de la misma.
Audio, por favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. El federalismo en el que vive nuestro país implica una adecuada división de poderes. Esta división fue creada para fomentar un equilibrio, confiriéndole al Ejecutivo la facultad de administrar la administración pública, la judicial la impartición de justicia y al Legislativo una función primordial consistente en la creación de leyes y decretos, así como la fiscalización de los recursos públicos. Nuestra Constitución política local confiere a la legislatura del Estado la atribución de expedir leyes, decretos y acuerdos en todas aquellas materias que no sean competencia exclusiva de la Federación en términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la función originaria del Poder Legislativo consiste en emitir las leyes y mantener actualizado el marco jurídico estatal. Queda claro que son los congresos locales espacios democráticos y plurales por excelencia, garantes del derecho de Estado, cuyo objeto es legislar a través de la aprobación de normas jurídicas generales, impersonales y abstractas. Consideramos que es determinante la participación del legislativo dentro de la estructura del Estado, siendo su naturaleza y razón de ser la de legislar, o sea, crear o modificar leyes en diversas materias. Lo anterior no es una tarea menor, pues las leyes son el ordenamiento que rige el correcto actuar de todos los y las ciudadanas, para que obre el bien común. Por lo tanto, no podemos priorizar ninguna otra actividad de los diputados o diputadas cuando existe la necesidad de legislar en rubros tan importantes y delicados como lo es la salud, la educación, atención a grupos vulnerables, pobreza extrema, discapacidad, desarrollo económico, entre otros. Es tarea urgente dignificar la labor del Poder Legislativo. Para lograrlo, es necesario en lo inmediato instrumentar nuevas estrategias. Pues bien, consideramos que el objetivo principal debe ser la presentación de iniciativas o proyectos de ley o decretos de calidad, ya que al llevar a cabo esta acción tendremos como efecto que se eleve el nivel del debate, tanto en el Pleno como en las comisiones, en virtud de que el análisis y debate versará sobre productos que contengan leyes y reformas que beneficien a la sociedad. No desdeñamos el hecho de iniciar proposiciones de puntos de acuerdo, porque en determinadas circunstancias son necesarios para exhortar o fijar alguna postura de interés general, como lo establece el artículo 102 del Reglamento General del Poder Legislativo, citado a continuación. Los puntos de acuerdo son resoluciones legislativas que pueden tener como objetivos, primero, establecer, modificar o suprimir prácticas parlamentarias conforme a la ley y este reglamento. 2. Fijar posturas en relación a cuestiones de orden público o interés general. 3. Formular peticiones o sugerencias a otras autoridades. Sin duda, dichas proposiciones son de gran utilidad, pero jamás, repito, jamás deben ser la prioridad ni deben sustituir a las iniciativas de ley o decreto, ni mucho menos abusar de ellos para justificar el trabajo legislativo, menos aún en un momento histórico en el que la población demanda el mayor esfuerzo de sus representantes populares y autoridades. La elección consecutiva de febrero del 2014 tuvo precisamente el propósito de enaltecer la función de los senadores y diputados del Congreso de la Unión, de los integrantes de los ayuntamientos y de los diputados locales. Un aspecto fundamental de la reelección o elección consecutiva consistió en que los electores tuvieran la posibilidad real de ponderar si el representante popular cumplió las expectativas presentando iniciativas que beneficien a la sociedad o bien si su trabajo legislativo fue deficiente y así premiarlo o castigarlo a través del voto. Esta reforma, que ya es derecho positivo y que incluso fue puesta a prueba en el pasado proceso electoral estatal, propició que 5 compañeros fueran electos para otro periodo constitucional. Su objeto, como lo mencionamos, fue dignificar la labor legislativa y por ello
es apremiante dar realce a este mandato que se nos ha conferido. La presente iniciativa, compañeras y compañeros, tiene precisamente el objeto de abonar a que se eleve el nivel de propuesta y, consecuentemente, el nivel de debate. Y para lograrlo, proponemos que, sin hacer nugatorio del derecho de iniciativa otorgado por el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y relativos del Reglamento General, las y los diputados tengan derecho a presentar en cada periodo ordinario de sesiones 2 iniciativas de punto de acuerdo como diputados y 2 suscribir de igual manera como grupos parlamentarios. Si continuamos saturando el archivo legislativo con iniciativas de punto de acuerdo, el resultado que vamos a seguir obteniendo es obviamente contrario al que constitucionalmente debemos procurar, que es la de emitir leyes y decretos que procuren el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los zacatecanos. En ese contexto, con la presente modificación se fortalecería más aún el ejercicio legislativo, dando el espacio y tiempo adecuados para la creación y modificación de leyes que beneficien a nuestra sociedad zacatecana. Por lo anteriormente expresado, someto a la consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 103 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 103 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 3. Las iniciativas de punto de acuerdo solo podrán ser presentadas por diputados. Serán dirigidas a la legislatura por escrito a través de la Secretaría General debidamente firmadas por el promovente o promoventes, anexando la versión en medio magnético. Los diputados podrán presentar hasta 2 iniciativas de punto de acuerdo y otro igual como grupo parlamentario en cada periodo ordinario de sesiones. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Atentamente, la de la voz. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, diputada. Presidente, para si la… Sí, adelante. Con mucho gusto, diputada Delmira. En los mismos términos, Lisbeth Márquez, por favor. Con mucho gusto, diputada ¿Tú lo Liz. registras? Muy bien, diputada. Gracias. Queda debidamente registrada las adhesiones a la iniciativa. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro. Tiene el uso de la palabra la diputada Roxana del Refugio Muñoz González, autora de la misma. Con su venia, presidente. Adelante, diputada. Solicitarle el uso de la palabra para dar lectura a una síntesis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro, toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y en el orden del día. Adelante, diputada. El objetivo del sistema educativo nacional debe ser la conformación de una sociedad donde el derecho a la educación y a la cultura esté garantizado de manera plena para toda la población a fin de abatir las desigualdades sociales, fortalecer el Estado de Derecho y lograr el desarrollo económico y social del país. Lo anterior tiene sustento jurídico en los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dichos preceptos se establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y cultura. Asimismo, obliga a que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno implementen políticas públicas tendientes a que toda la población del país pueda acceder a una educación de calidad y acciones que fomenten la cultura. En este tenor de ideas, el desarrollo humano se encuentra intrínsecamente vinculado con el acceso a la cultura y la educación, es decir, estos medios son por antonomasia los que facilitan al ser humano la obtención de un desarrollo armónico, a fin de que éste en posibilidad de acceder a un constante mejoramiento económico, social y cultural.
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad. Y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres de manera que tengan sentido de solidaridad social. Una de las herramientas que coadyuvan a la creación de conocimiento, esencia de la educación y la cultura, es la lectura, la cual enriquece y desarrolla la necesaria capacidad crítica de las personas. De ahí que tras el acto de la lectura, además de los valores cívicos que encierran, habite una adquisición de habilidades que dota a los individuos de recursos necesarios para su desarrollo como personas. La vida cotidiana debe estar condicionada por la capacidad lectora que contribuya al perfeccionamiento de los seres humanos. Atendiendo a la importancia de la lectura, en el 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con el objeto de propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas al fomento y promoción de la lectura, así como fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados propicios para la lectura y difusión del libro. Incentivar la vinculación con los sectores sociales y privado. Impulsar las actividades relacionadas con la función educativa y cultural del fomento a la lectura y el libro, así como hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, a fin de aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector. Como ya se ha expuesto, la lectura es un factor determinante en el desarrollo humano y social, asimismo coadyuva a la formación de ciudadanos con valores éticos y con conciencia de un respeto a los derechos humanos. Por ello, se considera la lectura como una herramienta para inhibir conductas antisociales que dañan de manera física y mental a grupos vulnerables. Uno de esos sectores que se consideran vulnerables son la mujer, por la violencia que se ejerce en contra de ellas desde la sociedad. La violencia de género se expresa en distintas modalidades, ya sea física, psicológica, patrimonial e institucional, y en diferentes ámbitos como el hogar, en lo público y en el seno familiar. Las raíces de esta violencia de género se hallan en la desigualdad entre mujeres y hombres, es decir, en consecuencia de la discriminación laboral, social, política y cultural que hemos sufrido de forma sistemática. Lamentablemente, nuestro Estado es una de las entidades a nivel federal que mayor incidencia presenta en el tema de violencia de género y por el que miles de mujeres zacatecanas ven violentada su tranquilidad, integridad y derechos humanos. Por ende, es urgente replantear una nueva estrategia que tenga como fin no solo bajar los índices de feminicidio que se registran en la entidad y que en los últimos años ha incrementado de manera considerable, sino también buscar que la nueva estrategia esté orientada a fomentar el respeto a los derechos humanos de las mujeres y que el Estado esté facultado para ser pieza fundamental en la prevención de este fenómeno, el cual en los últimos años atenta contra la integridad de las mujeres en Zacatecas. La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene a fin promover una política orientada a inhibir la violencia de género. A partir del fomento a la lectura, esta propuesta tiene su fundamento en lo dispuesto en el 2002 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en su informe titulado Un informe sobre la situación de la violencia en el mundo, en el que aborda una serie de acciones que pueden prevenir la violencia en contra de este sector de la sociedad, como campañas de educación pública, utilizando los medios de comunicación para dirigirse a comunidades enteras o campañas educativas para ámbitos específicos como escuelas, lugares de trabajo y centros de atención de salud u otro tipo de instituciones. Actividades extraescolares para los jóvenes como deportes, teatro, arte, música y lectura. Fomentar la lectura es una política avalada por la ONU para inhibir la violencia de género, ya que es una herramienta que asiste a los gobiernos para lograr desaparecer este fenómeno de sus sociedades. De igual forma, se ha detectado que en los países donde la lectura no es un hábito, para la mayor parte de su población, las conductas antisociales suelen presentarse más y con mayor impacto, lo que va a detrimento de su misma sociedad.
Igualmente, en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, misma que fue aprobada en el 2015 por 193 países, miembros de la ONU y donde se incluyen 19 objetivos tendientes a combatir la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, así como hacer frente al cambio climático, se contempla en el objetivo 4 que los Estados parte deben garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Por ello, la presente iniciativa tiene como prioridad ser parte de una solución, primero de un problema real que padecen las mujeres en Zacatecas, que es la violencia de género, por lo que es necesario la implementación de políticas que permitan bajar la incidencia en este fenómeno y asimismo fomentar una cultura de respeto hacia el género femenino. Y segundo, que de acuerdo a cifras del INEGI en nuestro país, el fomento a la lectura, aunque cuenta con un marco jurídico amplio, aún persisten temas que se tienen que ampliar para conseguir plenamente los objetivos del marco referido. Por ende, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene a fin adicionar una fracción octava del artículo 3º de la Ley para el fomento de la lectura y el libro, para que la ley en comento tenga como objetivo incorporar la perspectiva de género en las políticas, programas, proyectos y acciones enfocadas al fomento y promoción de la lectura, como una visión científica, analítica, política y cultural sobre las mujeres y los hombres a fin de eliminar la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Esta iniciativa cumple con lo dispuesto por el derecho internacional, así como con lo establecido por la Constitución a nivel federal y también por la Constitución a nivel local, es decir, la presente cumple con velar los derechos humanos de las mujeres de Zacatecas y asimismo con garantizar una educación completa y de calidad que coadyuve a la formación de ciudadanos críticos y con valores cívicos que fomenten el desarrollo constante tanto del individuo como de la sociedad en conjunto. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Diputada presidenta, para solicitarle a la diputada me pueda suscribir a su iniciativa. Adelante. Muy bien, sí, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Educación. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Antes les informo que están anotados el diputado Jesús Padilla con el tema reflexiones, el diputado José Dolores Hernández Escareño con el tema foro seguridad vial y la diputada Emma Lisset López Murillo con el tema ejemplo de capacidades. ¿Alguien desea anotarse en asuntos generales? Héctor Menchaca. ¿Qué tema, diputado? Contrastes. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene la palabra el diputado Jesús Padilla Estrada con el tema reflexiones hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El pasado 14 de marzo del 2019, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en un hecho histórico, se aprobó con 329 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. Dicha minuta ahora pasó al Senado de la República para seguir el debido proceso legislativo y donde es previsible que también se apruebe para seguir su curso normativo. Y por tratarse de una reforma constitucional, invariablemente tendrá que llegar a las legislaturas de las entidades federativas. Lo paradójico y lo que llama poderosamente la atención es que llegará esta minuta a la legislatura, concretamente a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se tiene en la congeladora legislativa, relegada al cajón del olvido, una iniciativa en materia de revocación de mandato que un servidor, siguiendo los postulados de Morena, presentó desde el día 25 de octubre del 2018. Dicha iniciativa
plantea reformar el artículo 6º y adicionar el capítulo 5º, el título 3º, recorriéndose en su orden los subsecuentes artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Todo a fin de que las ciudadanas y ciudadanos de Zacatecas tengan el inalienable derecho de revocar el mandato de los servidores públicos electos popularmente. Para poner en marcha esta figura, estoy planteando que sea necesario que lo solicite al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. Además, la consulta para la revocación de mandato procederá cuando haya transcurrido la mitad de la duración del cargo de la representación popular de que se trate, y los resultados serán obligatorios siempre que participe el 40% de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo y que de estas el 60% se manifieste a favor de la revocación. En las disposiciones transitorias se señala que la legislatura del Estado, una vez entrado en vigor el decreto, tendrá 120 días naturales para hacer las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Zacatecas, a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, a la Ley de Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas y demás de la normatividad aplicable. A fin de reglamentar y dar viabilidad a la revocación de mandato, hago notar a esta Asamblea y a la opinión pública de Zacatecas que la iniciativa en comento tiene similitudes con la minuta enviada al Senado de la República para su discusión y aprobación. Por ejemplo, la nuestra propone cambios a la Constitución de la entidad, a la Ley de Participación Ciudadana del Estado y a la normatividad electoral de Zacatecas. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados plantea cambios constitucionales y a la legislación secundaria en materia electoral. La propuesta de nosotros reconoce el poder de los ciudadanos de revocar el mandato a sus representantes populares, gobernador, presidentes municipales y diputados locales. El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados otorga el poder de decisión a la ciudadanía de decidir si el mandatario, presidente de la República o gobernador de la entidad continúa o no en el cargo. La iniciativa presentada aquí plantea que la solicitud procederá cuando lo pida al menos el 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados señala que la solicitud procederá cuando lo pida el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Nuestra iniciativa señala que la revocación se realizará a la mitad del mandato de los representantes populares. El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados señala que en el caso del gobernador, la revocación de mandato se llevará a cabo a la mitad de su sexenio, o sea, a los 3 años del ejercicio gubernamental. La propuesta de nosotros plantea que los resultados serán obligatorios siempre que participe el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados propone que los resultados tendrán carácter vinculatorio cuando concurran a sufragar el 43% de los inscritos en la lista nominal. Además, y quizá esto es lo más importante, la reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados impacta en el artículo 116 de la Carta Magna, esto es, tendrá incidencia a nivel local, pues los cambios planteados señalan lo siguiente: las constituciones de los estados podrán establecer que se realice el proceso de revocación del mandato del gobernador de la entidad. El proceso de revocación de mandato del gobernador o gobernadora del estado es de carácter democrático y tiene por objeto que la ciudadanía decida sobre la permanencia de la o del mandatario en su cargo. Se llevará a cabo durante el 3er año del período para el cual fue elegido. Durante un periodo constitucional de gobierno, solo podrá realizarse un proceso de revocación de mandato. La legislación electoral de la entidad establecerá los procedimientos de conformidad con la presente Constitución. Compañeras y compañeros legisladores, hay que entender y ver a la luz del nuevo paradigma de derechos humanos
esta figura de participación ciudadana. El derecho humano a votar y ser votado está consagrado en el sistema jurídico mexicano en los artículos 1, 34, 39 y 41, primero y segundo párrafos, 116 párrafo primero y fracción 1 y 115 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano, como el artículo 20 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por mencionar algunos. La manifestación plena de este derecho la encontramos en el artículo 39 de la Constitución Federal, cuando éste dispone que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en los mismos términos que la Carta Magna, dispone que la soberanía del Estado reside esencial y originalmente en el pueblo. Por tratarse de un derecho político electoral de primer orden, el derecho humano a votar y ser votado se inscribe dentro del principio de progresividad, cuyo eje rector tiene una proyección de dos vertientes, de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial 28-2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La primera reconoce la prohibición de regresividad respecto de este derecho, que opera como límite a las autoridades y a las mayorías. La segunda obliga al Estado a limitar las modificaciones formales o interpretativas al contenido de este derecho humano, únicamente a aquellas que se traduzcan en su ampliación, ya sea mediante un aumento en los alcances del mismo, en la eliminación de sus restricciones o bien a través del aumento en el reconocimiento de las personas titulares del mismo. En pocas palabras, si el pueblo tiene el derecho de participar en la vida pública y votar para elegir a quienes lo representarán, también cuenta con la facultad de quitar a sus representantes. La tesis 49-2016 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce que uno de los elementos definitorios de los mecanismos de participación política directa consiste en someter de forma directa a la ciudadanía un tema trascendente que puede ser una norma de carácter general, un acto de gobierno o hasta la revocación de mandato de un representante electo. La revocación de mandato también debe ser vista como un acto jurídico de responsabilidad que honra la formalidad establecida a la hora de asumir funciones, cuando protestamos desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se nos ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado. Y si así no lo hiciéramos, la nación y el Estado no lo demandarán. En derecho comparado se puede apreciar el gran rezago que existe en nuestro país por echar a andar esta figura que promueve la participación democrática, pues mientras la revocación de mandato brillaba por su ausencia en la Constitución Federal, en otros países de la región es toda una realidad, como es el caso de Ecuador, Bolivia o Panamá. Si bien actualmente el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas contempla la revocación de mandato en sus artículos 14, fracción tercera y 15, fracción sexta, lo cierto es que dichos artículos son ambiguos e insuficientes por carecer de elementos objetivos y disposiciones claras que permitan un auténtico ejercicio pleno de la revocación de mandato. Pareciera que su diseño institucional es para que nunca se ejerza esta figura. Las circunstancias actuales de la vida política de nuestro Estado
y la profunda desconfianza de la sociedad a quienes debieran ser sus representantes nos obligan a abordar este tema largamente postergado. Entidades federativas como Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca o la propia Ciudad de México han plasmado en sus constituciones la figura de la revocación de mandato con la intención clara, deliberada e idónea de darle más poder al pueblo. Pese a que el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas señala que el dictamen deberá emitirse en un plazo no mayor de 40 días naturales, contados a partir de la fecha de radicación de la iniciativa en la comisión, la iniciativa de revocación de mandato a la que he hecho referencia aún sigue durmiendo el sueño de los justos, tal vez por temor de quienes hoy detentan el Poder Ejecutivo del Estado y no han cumplido y por eso quieren a toda costa evitar pasar por el tamiz del veredicto popular. Es momento de entender que con la Cuarta Transformación no solo se instaura una época de ética y austeridad en el servicio público, sino que se da paso a una nueva forma de entender la política y de ejercer el poder obedeciendo a la gente. Si el pueblo pone, el pueblo quita. Revocar el mandato es un acto de responsabilidad y de rendición de cuentas a la confianza que los electores dan a sus representantes. Concluya, diputado. Por tratarse del ejercicio del derecho humano del sufragio activo en su desarrollo legislativo, se deben observar los principios del voto útil, libre y secreto. Por eso invito a todos ustedes y sobre todo a la comisión respectiva a que de una vez definan en forma positiva o negativa si es viable esta iniciativa de ley. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Y muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Para hechos, diputada Héctor Menchaca. ¿Alguien más para hechos? Pila también, por favor, para hechos. ¿Quién? Alma. Alma. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene la palabra el diputado Menchaca hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. Bueno, sin duda, diputado, coincido en todo lo que he expuesto y recordar que la revocación de mandato sí está establecida en nuestra Constitución del Estado de Zacatecas, en el artículo 14 y 15, solamente hay que legislar porque no tiene ni pies ni cabezas. Es falso que el presidente quiera reelegirse, solo recomendarles que no le teman a la competencia, sino a la incompetencia. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputado Menchaca. Tiene la palabra la diputada Alma Dávila hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputada. Este tema de la revocación de mandato que está dentro de la ley de participación ciudadana es un tema que podemos y debemos trabajar de manera coordinada con todas las expresiones, en la cual podamos armonizar lo que requieren los zacatecanos y que sí se le dé el poder al pueblo, que no sea una tarea que tengamos que decidir aquí los diputados para que luego esto no se vicie en que sea un asunto político, sino que sea un tema muy ciudadano. Y creo que nosotros aquí, todos los de esta 63 legislatura, podemos discutir bien el tema y acordar y aprobar lo que los zacatecanos requieren en ese tema y que sea algo que nos pueda ayudar para que los ciudadanos puedan evaluar, pero que sí sea algo que se le dé el poder al pueblo, que sea para ellos y que sí nos podemos organizar entre nosotros y llegar a algún acuerdo. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada Alba. Tiene la palabra el diputado en tribuna, si así lo desea. Efectivamente, actualmente el texto de la Constitución Política de nuestro Estado contempla la revocación de mandato en los artículos 14, fracción tercera y 15, fracción sexta. Pero lo cierto es que estos artículos son demasiado ambiguos o insuficientes por carecer de elementos objetivos y disposiciones claras que permitan un auténtico ejercicio pleno de la revocación de mandato y en la Ley de Participación Ciudadana de la entidad. Dicha figura está diseñada para nunca ejercerse. En realidad, la oposición a la que nos vamos a encontrar
en el inmediato plazo será la realidad de que la oposición en la mayor parte de las entidades, y sobre todo aquellos en que gobierna los partidos del pasado inmediato, esta oposición estaría celebrando y aplaudiendo, e impulsando y aprobando la revocación de mandato si la popularidad de nuestro presidente de la República no fuera tan alta. Pero como 8 de cada 10 mexicanos lo respaldan, en realidad su miedo y su temor es que la borre del mapa político electoral a dicha oposición. Y me voy a permitir muy breve, dar a conocer para que aquellos que temen y fundamentan que esto es el inicio de una reelección anticipada, a lo que se comprometió el señor presidente hace 2 días. A lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y en las 3 campañas presidenciales posteriores a ese cargo reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato en el 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo el momento el derecho de cambiar la forma de gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso, envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en el 2024. Ante este infundio, me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. 1. Soy maderista y partidario de sus principios de sufragio efectivo y no reelección. 2. Me inspiran los ideales y convicciones, no la ambición del poder. Creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. 4. Considero que basta con 6 años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la 4ª transformación de la vida pública del país. 5. En consecuencia, reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, en ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida. Sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la presidencia el día preciso que marca la máxima ley y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo del 2019. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Dolores Hernández Escareño con el tema Foro Seguridad Vial, hasta por 10 minutos. Presidenta, si es tan amable registrar mi asistencia, González Nava, José María. Con gusto, diputado. En los mismos términos, diputadas. Con gusto, diputado Esparza. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Quiero compartirles a todos mis compañeros lo que se vivió el día lunes en el Foro de Seguridad Vial, que fue en San Luis Potosí. Un poco resumen y ver si podemos implementar una iniciativa local que nos sirva a nosotros como ley. Es un tema que en los últimos años
Se ha abierto paso y poco a poco ha cobrado fuerza e importancia en las políticas, en las agendas públicas de los gobiernos, ya sea a nivel federal, local y estatal, como es la seguridad vial. El concepto de seguridad vial es un término polisémico, con diversos significados y variados alcances, pues lo mismo es un derecho de la población del Estado que una actividad obligatoria de este y cuya realización garantice ese derecho y que se expresa en diversas vertientes, ya sea nacional, interior, pública, ciudadana, vial, etcétera. Al ser una función pública y una actividad esencial del Estado, conlleva el ejercicio de potestad, de su imperio, de su autoridad y de su soberanía. Por tanto, no es aventurado ni erróneo conjugar la seguridad con la protección de todos los derechos fundamentales. No hay libertad, no hay igualdad y no hay propiedad si no se establece la seguridad. Por tanto, y derivado a la dinámica y problemática propia de la vida citadina, resulta imperativo hacer un alto en el camino y detener a reflexionar. Aquí cuando digo que hay que hacer un alto en el camino, tenemos que cambiar el Estado. El Estado, yo me refiero al Estado de Zacatecas, porque en materia de seguridad vial, a nivel nacional es donde hay más accidentes, donde somos de los primeros lugares en muertes por accidentes, ya sea por alcoholismo, por un descuido o por manejo de celular o cualquier otra cosa. Entonces tenemos que ponernos ahora sí que a trabajar en algún punto de esto. Tanto